Buenas noches, otra vez aquí en el búnker, trayendo cosas que otros no cuentan y sí vienen aquí a contarlo. Vamos a hablar no solo de lo que está sucediendo a nivel planetario, sino de lo que está sucediendo a nivel de Asturias, incluso de Proaza, pero adentro, cabecera. Pues como antes os decía, compañeros del Ojo de la Tele, estamos aquí con Roberto Arta Sánchez, que es presidente del FAPAS. Buenas noches. Muy buenas. Yo, Roberto, sé que como andas en medio de lo que es el paraje asturiano, te comentaba, ¿crees que estamos ante un cambio climático, tanto a nivel Asturias, a nivel planetario? Pues seguramente que llevamos muchos millones de años haciendo un cambio climático. Lo que pasa que lo que deberíamos de analizar es esa parte del cambio climático que nos está tocando a nosotros vivir, que es lo que sucede en estos momentos, que bueno, hablando de momentos, pues mejor son 100 años, que es lo que dura desde nuestros padres hasta nuestros nietos. Sí bueno, se habrán dado más cambios climáticos a nivel de la historia del planeta. Yo pienso que sí, cuando encuentras fósiles en los picos de Europa, un Sí, mejillón, bueno, una almeja, llegas, digo yo que algo habría pasado para que hubiera agua allí, o que en el desierto del Sáhara sabemos que hubo bosques. ahí. Hombre, esto de los cambios, yo creo que hay que tomarlo con la debida discreción. Es Ujú. decir, tenemos un cambio climático permanentemente, de manera segura. ¿Hacia dónde evoluciona ese cambio climático? Pues no tengo ni idea. En este momento parece ser que hacia calor. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo los seres humanos en estos momentos con nuestro planeta? Pues posiblemente echando tanta basura que aceleramos el cambio climático. Y eso es lo que posiblemente nos afecte a nivel, bueno, pues individual, ¿no? de las Ujú. personas, que vamos a vivir momentos quizás de mayor estrés en nuestra cortísima vida, que pasamos Sí. por este planeta, y eso nos afecta y nos preocupa, claro. Eh, Te preguntaría, ¿subirán los océanos? Y espera, no me contestes, iba a decirte hasta después de la publicidad, pero no, vamos a hacerlo mejor. Eh, Leo textualmente del National Geographic, dice, se estima, un estudio llevado a cabo recientemente estima que el nivel de los océanos aumentará entre 0,8 y 2 metros para el año 2010, lo suficiente como para inundar muchas ciudades de la costa este de Estados Unidos, lo suficiente como para sumergir Londres y Los Ángeles. 2010. Estamos a 2018, que yo sepa. Pues algunos están mojando las patas. No sé si. Yo. Hombre, yo nací creo que son 16 metros lo que hay desde la habitación donde yo nací, en el brazo de mi Ujú. mamá, hasta el agua, en el muelle, en Gijón. Sí. Y bueno, las mareas grandes son grandes, digamos. Uy, yo me daba la sensación que de pequeño, a lo mejor veías las cosas diferentes, no subían tanto las mareas. ¿Habrá subido ya algo el nivel del agua en estos 50 años? Pues seguro que sí, pero hombre, Hasta el extremo de ver Londres y, como dicen aquí, Los Ángeles sumergido, no. Eso pues ya lo estamos viendo porque 2010, 2018, no. algún chiringuito. Bueno, hay evidentemente cambios. Mira, una anécdota. Mi bisabuelo tenía una finca en Podellanes, Ujú. al lado del mar. Y un día cuando fuimos a ver la finca ya no existía, el mar se la había llevado.
Bueno, más que un cambio climático, es un cambio de orografía del terreno, ¿eh? Sí. Pero es evidente que la Tierra está viva, los mares son elementos dinámicos, las montañas, el Sí, aire, todo, y las cosas cambian. tenemos que vernos como ciudadanos de un cuerpo vivo que está en constante movimiento. Sí. Mira, ¿sabes dónde a lo mejor podemos apreciar más el cambio climático? Pequeñas circunstancias que hacen que se modifiquen aspectos que podemos perfectamente apreciar, pues con la invasión de elementos extraños en nuestra naturaleza. Ah, como el picudo rojo, O la la avispa. avispa esta asiática, Ujú. el plumero de la pampa. A lo mejor la penetración tan potente que están teniendo estas especies invasoras en nuestros territorios está en función de una mejor adaptabilidad de esas especies al clima. A lo mejor resulta, y si nos fijamos, suelen ser todo especies que requieren mayores temperaturas, Ujú. ¿eh? Claro. No menores, mayores. Con lo cual sí es posible que tengamos pequeños niveles de variación climáticos en nuestra región Vamos. que permite que se asienten ya especies que de otra manera a lo mejor no iban a progresar tanto y nos cambian el paisaje y lo vemos. Quizá ahí tenemos un elemento dinámico de cambio climático a nuestra propia escala, a la escala de lo que estamos Sí, a viviendo en el día a escala día. del día a día. ¿Tú crees que, y yo creo, que están alarmándonos constantemente esta forma como leíamos, que medio de comunicación tan prestigioso, el National Geographic, y va y dice esto del 2010, que claro, tú leeslo y a toro pasado y no causa gracia, ¿no? Pero si yo estuviera leyéndolo en 1990, esto Sería una alarma. sería una alarma. Sí. O sea que yo creo que detrás de esto también hay mucho alarmismo. Bueno, hay un nuevo fenómeno, hay un nuevo fenómeno social, que es la comunicación. Eso es la comunicación global. Este fenómeno yo creo que no solamente afecta a cuestiones como esas que comentas, ¿no? Que de repente el National Geographic haga una noticia y que esa noticia tenga una enorme capacidad de expandirse, porque hay unas redes de comunicación a escala global, Claro. que cualquier cosa que dices, lo que estamos ahora grabando, pues podría ser visto en cualquier parte del mundo de manera instantánea, si tenemos los mecanismos para hacerlo llegar. Eso existe. Entonces, el mundo de la comunicación está modificando también muchos aspectos de nuestra vida y lo está haciendo en unos casos positivo y en otros casos negativo. Es decir, la posibilidad de que todos tengamos Una una información información global. y la capacidad de generarla. Sí, Es decir, que es un esa es teléfono otra. móvil. Un teléfono móvil con una cámara es Pero, una herramienta de comunicación brutal. pero hay que ¿eh? concienciarse que hay que dar fiabilidad a eso que estás Sí, anunciando. sí. Bueno, después el resto de medios de comunicación se encarga de darle, diríamos, carta de naturaleza a lo que tú estás haciendo. En una palabra, tenemos muchas alarmas sociales en estos momentos, ¿no? Que nos llaman la atención. Pues la violencia de género. Ujú. Da la sensación que es un elemento nuevo, que es que antes no había violencia de género. Por supuesto. Lo que pasa que existía, pero como no había mecanismos de De comunicación, de comunicación. transmisión, pues quedaban ocultos. Te podría hablar de otras cosas, los daños del lobo, Sí, hablando de sí, temas de naturaleza, sí, sí. que es que antes no había No había 2000 daños de lobo de manera ganaderos y histórica. lobos. Claro, pues sí, lo que pasa que ahora los lobos te matan una oveja, la fotografías y la lanzas a los medios Sí, y para parece sea- que eso es algo novedoso. Bueno, estamos viviendo cambios importantes en nuestra sociedad, climatológicos y sociales. Y hay un cambio que, bueno, lo primero, ya te lo dije, que te doy mi pésame y quiero anunciarlo, aunque ya lo sabrán los asturianos.
Tola ha muerto. Tola. Una vez que Tola desaparece, ¿qué nos cuentes tú Del cuento. de la situación? Bueno, yo, a ver, la historia de Paca y Tola es una historia trágica, porque es unas crías de osas que matan a los furtivos a su madre, que hay que recogerlas, que las recoge el Papas, y las tenemos durante unos años, que la administración nos las quita, y una vez que la administración nos las quita, pasan por periodos buenos y malos. Periodos en que el funcionario que estaba en la administración, al cargo de ellas, las atiende, y otras épocas en las que las abandonan. La muerte de Tola pues tiene que ver mucho pues con un periodo trágico de abandono absoluto de las osas en el cercado de Proaza, hasta el punto que podríamos decir que Tola muere a causa de las malas condiciones físicas heredadas de un momento en el que las osas pasaban hambre, porque no había dinero para darlas de comer, pese a los muchos sueldos que se pagaban. Entonces, Tola estuvo 5 años comiendo pan. 5 años comiendo pan. Comiendo pan duro. Y algunas frutas, manzanas, sin comer nada de proteína. Carne, o sea, nada. Estamos hablando como si fuera un Entonces, preso medieval. Pues más o menos. Y encima, como son animales, montada por un energúmeno de 300 kilos, que la dejaba preñada, pero que la pobre bicha, con tanta hambre que pasaba, los embriones eran reabsorbidos para poder el organismo sobrevivir. Sí. Bueno, de esto muere años más tarde, porque se ha podido solventar esa cuestión. Cuando nos enfadamos en el Papas y cuando después, por fortuna, en los últimos años, meses, pues llega a la dirección de la Fundación Oso gente, diríamos, más profesional y con más sensibilidad, pero claro, el daño estaba hecho de atrás. Podemos contar, desde el Papas podríamos contar anécdotas terroríficas de lo que han pasado estas osas en cautividad. Yo bueno, si quieres, tienes el micrófono abierto. Bueno, pues mira, una pequeña anécdota. Cuando se nos llama desde la Fundación Oso para ver si podemos hacer algo, porque la osa se estaba muriendo, ¿no? Pues llevamos unos veterinarios, la administración entonces dice que no, que vienen otros veterinarios, en fin, bueno, vale, muy bien. Bueno, pues los veterinarios prescriben la necesidad de poner una inyección a la osa, que estaba muy mal. Bueno, esa inyección costaba 2 euros. 2 euros en la farmacia. El Principado de Asturias carecía de ningún tipo de crédito en ninguna farmacia para poder un funcionario ir, deme usted esta inyección y ya se la pagará el Principado por los mecanismos que sean. Claro, pues si lo hubiéramos puesto los mismos ciudadanos de Asturias. Bueno, pero nadie, absolutamente nadie de la administración, ni en ese momento de la dirección de la Fundación Oso de Asturias, que no era la actual, evidentemente, tuvo, diríamos, la gallardía de poner de su bolsillo 2 euros para ponerle la inyección para salvarla. Tuvo que venir un equipo de veterinarios del FAPAS y presionar para que después, sí, cuando se les caía la cara de vergüenza, entonces le pusieron la... O sea, que tuvo varios problemas Tola siempre. Bueno, claro, tuvo varios problemas. El principal, estar bajo la gestión de la administración. Me comentabas, y yo me gustaría, porque así entendemos la relación entre Paca y Tola y vosotros, que la recogió... Bueno, claro, nosotros la recogimos a través, ya no me acuerdo qué año era, el 89 me parece, tenemos un aviso en el FAPAS de una persona anónima que nos dice que sabe que unas personas de Cangas del Narcea tienen en su poder 2 osednos que posiblemente los maten o hagan con ellos cualquier cosa, y que, hombre, esta persona sensible, conocedora de la situación,
de furtivismo, porque era la época del furtivismo, que sigue habiéndolo con los osos, pues a ver si podíamos, qué mecanismo podíamos para hacernos cargo de las osas y que no se murieran. Y bueno, ahí trabajando con la Guardia Civil, cuando eran los principios del Seprona, pues se consiguió rescatar a las crías, ¿no? Cuando muy pequeñitas, habían estado muy manejadas por las personas que las tenían en cautividad, y fue muy difícil devolverlas a la naturaleza. Las criamos a biberón y bueno, pues al final tuvieron que vivir en cautividad durante 2 años largos, o no, 3 años las tuvimos nosotros en el Papas. No había manera de llevarlas a ningún sitio. Además, tuvimos la oferta de llevarlas a Cabárceno para que tuvieran más de 20 hectáreas para ellas solas, porque se estaba montando Cabárceno. El Principado de Asturias dijo que no se llevaban a Cabárceno porque era otro partido político, y ya el Principado de Asturias quiso hacerse cargo de las osas. Y recuerdo lo primero que me dijo el funcionario responsable de ellas: Roberto, las vamos a castrar para que no tengan nunca crías. Bueno, a partir de ahí hasta la provina, hasta ahora que se muere la provina, si pudiera hablar y escribir un libro, hacía una enciclopedia del horror. Roberto, ¿cuánto vive un oso? Pues un oso en libertad, podríamos hablar con mucha suerte, si no se encuentra con furtivos, si no le pega un tiro, no sé, pues unos 20 y tantos años, entre 20 y 25 podrían, 20, 25. Cuando la recogéis, más o menos, ¿qué edad aproximada podría tener? Tenían, si no me falla la memoria, 5 meses, me parece. Eran tan pequeñinas que cuando yo... ¿Y qué año era? Yo creo que fue el 89, ¿eh? No me hagas mucho caso, ya hace un montón de años. Creo que o sea que muere... En cautividad viven más. En cautividad viven más. Viven más, sí, porque se supone que están mejor conservadas. De hecho, Paca está muy guapa. Claro, Paca no se dejó montar por la burra aquella de 300 kilos del furaco, porque nadie se encargó tampoco de hacer ningún tipo de trabajo. Lo tuvimos que hacer nosotros. Entonces, a través de un trabajo de genética, descubrimos que Paca es una machorra, tiene un cromosoma masculino. Ajá. Y entonces no se dejaba montar. Y no dejarse montar por aquel bruto de 300 kilos le salvó la vida. Y está muy guapa ahora, la puede vivir unos cuantos años más. Yo soy muy bruto y no entiendo muchas cosas, pero sí que podía haber una inseminación in vitro. No, sí, la cría de osos en cautividad es la cosa más tonta del mundo. Los podríamos criar aquí mismo, en ese estudio, con tenerlos aquí, un macho y una hembra, y si la hembra es fértil, el macho también, pues cría. Es decir, Tola y Paca fueron un esperpento en manos de unos personajes que ya no están por fortuna, que las utilizaron, pues, bueno, pues en beneficio de la administración. Al final, dime tú qué hace un director de un tema de conservación del oso, un tío que estaba llevando el puerto del museo. Ya. Yo haría una pregunta y, como siempre, quedo pensando. El día que entonces doña Francisca, léase Paca, muera, aquello que va a quedar pa' prau. Bueno, no, tenemos a Molinera ya. Va a haber más osos. Bueno, yo no sé cuál es el planteamiento. Aquí estamos heredando una situación... Y que si no, la senda del oso, claro, va a llamarse la senda de... Bueno, la senda del oso tiene muchos osos, pero sí, por fortuna tiene muchos osos en libertad. Es decir, cuando en el año 93, y aquí sí te puedo poner fecha, nosotros empezamos a trabajar en el Valle de Trubia, había 0 hembras reproductoras, no había osos. Entraba algún oso en primavera a las cerezas y en otoño a las avellanas. No se conocía absolutamente nada. Aquello era un nido de furtivismo. A nadie le interesaba que hubiera osos allí. Tola y Paca y la senda del oso, la imagen del oso, pero que no haya osos. Como un alcalde de un parque natural muy famoso de Somiedo, se me escapó, que decía aquello: osos sí, pero uno y macho.
¡Eo! Osos sí, pero uno y macho. ¿Eh? Es decir, en esta región no hubo ningún interés por parte de las administraciones locales, y ya del Principado te diré, en la recuperación del oso. En la recuperación del oso era algo complejo. Es más, cuando se crea la Agencia de Medio Ambiente preguntamos, ¿qué vais a hacer con los osos? ¿Y sabes cuál fue la respuesta que nos dieron? Oficial, vamos a dejar que se extingan. El oso no puede vivir en un territorio como Asturias porque se supone que el oso tiene que vivir donde no haya gente y habría que echar a la gente para... Eran tal las Sí que lo leí en barbaridades algún medio. mentales Sí que lo leí en algún medio y da pena ver que no se está respetando precisamente el concepto de la naturaleza asturiana como es debido. Yo creo que no son ellos los que estorban, sino que somos nosotros. Por supuesto. Y lo que ha sobrado en esta sociedad asturiana en los últimos años, en el marco de la administración, es gente absolutamente insensible por la conservación de la naturaleza. No les ha quedado más remedio que asumir, porque lo que ha surgido en Asturias, pues un sentimiento social muy potente en favor de la naturaleza, de la conservación, a través de ONGs como FAPAS, ANA, otras organizaciones, el CEPESMA. Hemos presionado muchísimo y hemos tenido el respaldo de la sociedad. Y esto ha hecho que la administración al final tenga que poner una cara bonita de decir, nosotros vamos a conservar la naturaleza. Pero claro, cuando analizas lo que han hecho con determinadas cosas a lo largo de los años, le hace Paca y Tola, qué lástima. Ahora muere, entonces hay que, ya sabes, después del muerto, las palabras bonitas y las flores para alegrar la tumba, pero... Yo sabía aquello de al burro muerto la cebada al rabo. Sí, pero la pobre sufrió. Tola, lo que sufrió, si lo hubiera podido contar, vamos, es verdaderamente lamentable. Vamos, que no muere por causas naturales. No. Esta osa muere como consecuencia del maltrato animal sufrido en ese cercado durante todos los años en el que ha estado dirigiendo ese centro un político. Sí, es curioso porque en el 2007, yo estuve precisamente en el cercado y la única osa que se acercó fue Paca. Y yo pregunté por Tola y dijeronme que no, que estaba... que estaba por allí, que... Sí. Claro, cuando yo estuve grabando, me acuerdo que hice Santo Adriano y Proaza, y sería el principio del otoño, ¿no? Que me acuerdo que pregunté que cuánto venía a pesar, más o menos, me dijeron unos 130 kilos, y dije yo, hombre, yo podía ser un buen macho. Un buen macho para... para... Y dije yo, ¿y Tola? Y dijeron, no, Tola ya está invernando, ¿no? Una cosa así, ahora mismo no lo recuerdo. Siempre ha habido un enorme oscurantismo. Las han utilizado, pues aquel famoso programa de cría en cautividad que participó la Universidad de León. Ha sido todo verdaderamente esperpéntico, lo que han hecho con estas pobres osas a lo largo de su vida. Y bueno, pues no sé, yo creo que ahora hay hay una persona que es Pepín, que es el director. Creo que hay otro... De Teberga. De Teberga. Pepín. Sí, creo que hay otro ritmo y hay otros intereses, hay otra manera de ver. Es un chico formado, es biólogo. Yo creo que el final del horror bueno, esperémoslo, ha terminado. Ahora veremos a ver qué es lo que quiere hacer el Principado de Asturias con estas instalaciones, que deberían de estar muy enfocadas no solamente a la sensibilización, a la educación ambiental. Son unas instalaciones que costaron muchísimo dinero. Sí. El cierre ese perimetral grande costó 200 millones de pesetas de la época. Una barbaridad.
un sitio. Entonces, bueno, son instalaciones que podrían tener en el futuro, pues posiblemente, imagínate que aparezcan osos heridos, que aparecerán porque la población está incrementándose, y entonces, bueno, habría que modificar muchas cosas. El tener a la vista a los osos no es bueno para reinsertarlos a la naturaleza, pero son unas instalaciones que deberían de tener un cambio de uso y tener una utilidad a la conservación de los osos en general que viven en libertad en la cordillera cantábrica. Pues, Roberto, yo quiero agradecerte desde aquí el que con tu presencia hayamos visto así por alto que ya traeremos más gente que está a favor y en contra de lo que llaman el cambio climático, pero sí de esa noticia de hace unos días que hay muchos asturianos que no conocen el proceso que tuvo Tola y tú acabas de decirlo. De hecho, en este programa decimos el búnker lo que otros no dicen, ¿no? Pues yo creo que sí, que hay que contar todas las historias porque ocultarlo no es bueno. Tampoco hay que meter el dedo en la llaga, pero yo creo que es bueno que las historias se conozcan. Pues mira, voy a decir que nos coloquen aquí el búnker @esasturias.tv y que nos escriban contándonos pues lo que piensan, lo que quieren que contemos e incluso que me llamen de todo. Bueno, y si alguien pregunta por Tola y Paca y quieres que desde el FAPAS contestemos, pues sin ningún problema. Para mí sería un honor. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y espero pronto tener contigo y con más gente lo que va a ser ese proyecto de cambio climático, sí o no. Muy bien. Muchas gracias. Y a vosotros que me estáis mirando ahí, concienciaros. Yo no sé si hay cambio climático, que sí, que lo hay, porque está moviéndose. Lo que sí sé es que hace unos días Tola ha muerto y esto no debería haber sucedido. Con esto me despido y nos veremos en próximos programas. Buenas noches.